Los primeros rayos del amanecer de 1944 acariciaron suavemente las gélidas aguas del mar Báltico cuando el silencio fue roto por el grito metálico de una radio alemana. La voz tembló. Hablaba de soldados atrapados. Hablaba de lo imposible. El operador repitió el mensaje 3 veces antes de colgar, porque sabía que nadie vendría. Sabía que esos hombres ya estaban muertos, aunque aún respiraran. Pero había algo en esa transmisión que atravesó la niebla de la guerra. No era solo una súplica de ayuda, era el último aliento de una generación que había aprendido a morir en silencio, pero que, por una vez, eligió gritar. La guerra ya no era nueva, ya no era gloriosa. Se había convertido en algo viejo y cansado, una criatura gigantesca que se alimentaba de ciudades enteras, familias enteras, futuros enteros. En mapas esparcidos por los escritorios de comando, pequeñas alfileres de colores representaban divisiones, batallones, vidas, pero los generales no veían rostros. Vieron números, vieron territorios, vieron la fría lógica de una partida de ajedrez jugada con carne y sangre. Y en ese inmenso tablero, una pieza estaba a punto de ser sacrificada. 340 hombres rodeados tras las líneas soviéticas en un bosque estonio donde el invierno mordía más fuerte que cualquier bala. No tenían suficiente munición, no tenían comida, no tenían esperanza. Pero tenían nombres, tenían cartas en sus bolsillos. Tenían fotos de mujeres que aún sonreían, de niños que aún creían que papá volvería a casa. El mando alemán ya lo había decidido, no habría rescate, no había recursos, no había tiempo. La lógica era simple y brutal. Salvar a 300 significaba arriesgar a 3000. Y 3000 aún podían mantener la línea, aún podían proteger la retirada, aún podían morir de forma útil. Pero entre quienes recibieron la orden de no actuar, había un hombre que no podía aceptar las matemáticas de la muerte. Su nombre era Otto Keller, Mayo R de la Wehrmacht, veterano de Stalingrado, superviviente de Kiev. Un hombre que había visto lo suficiente para saber que algunas decisiones destruyen el alma, mucho más que las balas destruyen el cuerpo. Conocía a algunos de esos soldados rodeados. Había bebido con ellos, había reído con ellos, había llorado con ellos cuando dejaron de llegar las cartas de casa. Y ahora, mirando el mapa, sabía que no podía simplemente darles la espalda y seguir adelante como si fueran un número más en un informe de bajas. La noche cayó sobre el campamento alemán como un manto pesado. Pequeños fuegos controlados iluminaban rostros sucios y cansados, envejecidos prematuramente. Hombres de 20 años con ojos de 60 fumaban en silencio. Limpiaban sus armas en silencio. Escribieron cartas que quizá nunca enviarían. El frío penetraba a través de uniformes rasgados, botas desgastadas, piel y huesos, alcanzando algo más profundo, algo que el calor jamás podría tocar. Y fue en este frío, en esta oscuridad, que Otto Keller reunió a 12 hombres. No a los mejores soldados, no a los más jóvenes, pero sí a los más desesperados. Aquellos que, como él, ya habían perdido tanto que no les quedaba nada que proteger. Aquellos que entendían que a veces la única manera de seguir viviendo es elegir una causa por la que valga la pena morir. No pronunció discursos, no apeló al honor ni al deber. Simplemente mostró el mapa, mostró la distancia, mostró la imposibilidad y entonces dijo, con una voz que parecía venir de lejos, morirán si no vamos. Y quizás nosotros muramos si vamos, pero al menos no moriremos sabiendo que podríamos haberlo intentado. No hubo vacilación, no hubo debate. Los 12 asintieron en silencio, porque comprendieron que Keller no les ofrecía una misión, les ofrecía redención. Y en una guerra donde la redención era más rara que la victoria, eso valía cualquier precio. Partieron antes del amanecer, cuando la noche aún era lo suficientemente densa como para ocultar sus sombras. 13 hombres en un viejo camión que expulsaba humo negro, seguidos de 2 vehículos blindados que habían visto días mejores. No llevaban órdenes oficiales, ninguna autorización, solo llevaban armas, granadas, vendas y la silenciosa convicción de que algunas cosas importan más que la supervivencia. El camino era una herida abierta en la tierra,
barro helado mezclado con los restos de antiguas batallas. Pasaron por aldeas que ya no existían, atravesaron campos donde cadáveres congelados yacían en poses grotescas, como estatuas de un infierno olvidado. Y con cada kilómetro, el silencio dentro del camión se hacía más denso, porque todos sabían que estaban cruzando la línea entre la guerra y el suicidio. El primer contacto con el enemigo se produjo al mediodía, cuando el pálido sol apenas lograba atravesar las nubes bajas. Un puesto soviético, 3 hombres con ametralladoras apostados tras sacos terreros improvisados. Keller no dio órdenes, no hacía falta, sus hombres ya sabían qué hacer. 2 francotiradores eliminaron a los guardias antes de que pudieran reaccionar. El silencio regresó a Anne, pero ahora era diferente. Ahora era el silencio de quienes acababan de cruzar un portal sin retorno. Entraron en la zona de combate, entraron en un territorio donde cada árbol podía ocultar una emboscada, donde cada sonido podía ser el último que oirían. Y siguieron avanzando, porque detenerse significaba pensar, y pensar significaba darse cuenta de la locura de lo que estaban haciendo. El bosque los engulló como una boca gigantesca. Pinos imponentes bloqueaban el cielo, creando un crepúsculo perpetuo donde el tiempo parecía no existir. El suelo estaba cubierto de nieve sucia, marcado por huellas antiguas y recientes, por rastros de sangre que no llevaban a ninguna parte. El frío allí era diferente, no era solo físico, era un frío que entraba por los oídos, por los ojos, que susurraba que todos ya estaban muertos y que aún no lo sabían. Keller encabezaba la columna, con la mirada fija en la brújula, la mano derecha sin apartar la vista del arma. Tras él, 12 hombres exhalaban vapor blanco, 12 corazones latiendo descontroladamente, 12 almas intentando convencerse de que aún creían en algo. El sonido llegó de repente, un estallido lejano, seguido de otro y otro en artillería. No muy lejos, quizás a 5 kilómetros, quizás menos. Keller levantó la mano y todos se detuvieron. Escucharon. El viento traía ecos de explosiones, gritos apagados, el estruendo metálico de tanques en movimiento. La batalla estaba en marcha, y ellos se dirigían directamente hacia ella. Uno de los soldados, demasiado joven para estar allí, susurró una oración en alemán. Otro escupió al suelo y agarró su rifle con más fuerza. Keller miró hacia atrás, vio el miedo en cada uno de sus ojos y sintió el mismo miedo reflejado en él, pero no dijo nada, solo asintió y siguió caminando, porque sabía que el coraje no es la ausencia de miedo, sino la negativa a dejar que el miedo elija por ti. Encontraron el primer cuerpo 1 hora después, un soldado alemán, congelado en posición fetal, con los ojos aún abiertos, con la mirada perdida. No tenía heridas visibles, simplemente había dejado de luchar, había dejado de intentarlo. Se había tumbado en la nieve y se había dejado llevar por el frío. Keller se arrodilló a su lado, le cerró los ojos con dedos temblorosos y murmuró algo que nadie más oyó. Luego se levantó y siguió adelante, porque sabía que si se detenía a honrar a cada muerto, jamás llegaría a los vivos. La comunicación por radio era inestable, interferencias constantes, voces fantasmales interrumpiendo la transmisión, como si los muertos también intentaran hablar. Keller intentó contactar con el grupo rodeado. Llamó 3 veces. A la cuarta, una voz respondió. Era débil, casi inaudible, pero allí estaba. Aquí Lobo Gris en posición comprometida. Munición crítica a muchas bajas. No esperábamos esto. La transmisión se cortó. Keller lo intentó de nuevo en silencio. Lo intentó de nuevo en nada, pero esas palabras fueron suficientes. Seguían vivos. Seguían resistiendo. Y ahora Keller sabía exactamente a dónde debía llegar. El problema era que los soviéticos también lo sabían. La niebla descendió sobre el bosque como un sudario, transformando los árboles en espectros deformados que parecían observar en silencio. Keller y sus hombres avanzaban ahora en formación dispersa, manteniendo la distancia suficiente para que una sola granada no aniquilara al grupo entero. El terreno había cambiado. Ya no era solo un bosque denso, empezaban a aparecer señales de combate reciente. Cráteres abiertos por la artillería, árboles
partidos en dos con savia congelada que resumaba como sangre vegetal, cascos abandonados, mochilas rotas, fragmentos de vidas interrumpidas, esparcidos por la nieve, como piezas de un rompecabezas que nadie jamás completaría. El olor era inconfundible, ese olor dulce y nauseabundo a carne quemada mezclada con pólvora y tierra removida, el olor de la guerra en su forma más pura y honesta. Uno de los hombres de Keller, un cabo llamado Friedrich, con cicatrices de quemaduras que le cubrían la mitad del rostro, hizo señales de movimiento. Todos se arrojaron al suelo al instante, con los cuerpos fusionándose con la nieve y el barro. Keller avanzó a gatas centímetro a centímetro hasta tener una visión clara. Una patrulla soviética, 8 hombres, quizá 9, moviéndose en fila por un estrecho claro. Estaban demasiado relajados. Fumaban mientras caminaban, se reían de algo. No esperaban encontrar resistencia. No sabían que 13 fantasmas alemanes los observaban con los dedos en el gatillo. Keller hizo los cálculos mentalmente. Podrían eliminarlos, probablemente sin sufrir bajas, pero el sonido de los disparos resonaría a kilómetros de distancia. Alertaría a otros puestos. Convertiría una misión de rescate en una batalla campal de la que ninguno de ellos sobreviviría. Así que esperó. Ann contuvo la respiración. Sentía cada latido del corazón martilleando contra sus costillas. Y rezó para que sus hombres tuvieran la disciplina de hacer lo mismo. Los soviéticos pasaron a menos de 20 metros. Tan cerca que era posible oír sus conversaciones en ruso, ver las expresiones de sus jóvenes rostros, darse cuenta de que solo eran niños como los alemanes arrojados a una picadora de carne que no distinguía entre uniformes ni ideología. Uno de ellos se detuvo justo frente a la posición de Friedrich. Encendió un cigarrillo. Se quedó allí inhalando profundamente, mirando el cielo gris, como si buscara alguna respuesta que el universo se negaba a darle. Friedrich no se movió, no respiró, se convirtió en piedra, en hielo, en nada. Y después de una eternidad comprimida en 30 segundos, el soldado soviético arrojó el cigarrillo a la nieve, escupió y continuó con el grupo. Keller esperó otros 5 minutos antes de indicar movimiento. Cuando finalmente se pusieron de pie, Friedrich temblaba. No de frío, de algo mucho peor, de la comprensión visceral de lo delgada que es la línea entre la vida y la muerte, de cómo el destino puede decidirse por un cigarrillo mal apagado. Siguieron avanzando mientras la tarde moría lentamente. El sol, que nunca había salido del todo, comenzó a despedirse, tiñendo la nieve con tonos naranjas y rojos que parecían sangre diluida. Keller volvió a consultar el mapa. Según sus cálculos, el grupo rodeado estaba a menos de 3 kilómetros de distancia, pero esos 3 kilómetros estaban atravesados por una llanura abierta donde no había cobertura, ni árboles, ni elevación, solo campo abierto custodiado por posiciones soviéticas fortificadas. Era un corredor de la muerte, un matadero diseñado por la topografía y la estrategia militar. Cruzarlo de día sería un suicidio. Cruzarlo de noche sería solo un poco menos suicida. Pero no había otra opción. No había una ruta alternativa. No había tiempo para esperar mejores condiciones. Los hombres rodeados estaban muriendo ahora. Con cada minuto que pasaba, otro caía, otro se rendía, otro cerraba los ojos y nunca los volvía a abrir. Keller reunió a sus hombres en un círculo cerrado, mientras la oscuridad engullía los últimos vestigios de luz. Habló en voz baja, casi en un susurro, porque los sonidos viajan lejos en las noches gélidas. Cruzaremos en 2 grupos, con 5 minutos de diferencia. Si detectan al primer grupo, el segundo intentará flanquear y crear una distracción. Si detectan a ambos, no terminó la frase, no le hacía falta. Todos sabían cómo terminaría. Friedrich distribuyó las últimas granadas. Un soldado delgado llamado Klaus revisó la munición y se dio cuenta de que solo le quedaban 2 cargadores. Otro, un hombre mayor con canas prematuras, simplemente cerró los ojos y movió los labios en una oración silenciosa. Keller los observó a cada uno, grabó sus rostros en su memoria, porque sabía que algunos no volverían a ver el amanecer. Y entonces, sin decir una palabra más, porque las palabras no significaban nada ante lo que estaban a punto de hacer, indicó que se movieran.
El primer grupo partió, 6 hombres, convertidos en sombras sigilosas, con el vientre pegado al suelo, y las armas en equilibrio sobre los antebrazos, avanzaban centímetro a centímetro por el campo abierto. La nieve estaba dura, congelada, y cada movimiento producía pequeños ruidos que parecían explosiones para oídos hipersensibles. Keller iba al frente, con la mirada constantemente escudriñando el horizonte en busca de movimiento, de siluetas, de cualquier señal de que los hubieran detectado. Tras él, Friedrich respiraba a ráfagas cortas y controladas, intentando dominar el pánico que amenazaba con estallar. Más atrás, Klaus había empezado a sangrar. Una vieja herida mal curada que se había reabierto con el esfuerzo. Pero no se detuvo. No podía detenerse. Detenerse significaba la muerte. Significaba que todos morirían. Estaban en medio del campo cuando la primera bengala iluminó el cielo. Un destello blanco fantasmal que transformó la noche en día artificial. Keller gritó en silencio: ¡alto! Todos se detuvieron al instante. Con los rostros pegados a la nieve, los cuerpos rígidos como cadáveres, la luz oscilaba lentamente en el paracaídas, descendiendo, revelando cada depresión del terreno, cada sombra, cada contorno. Si un soviético miraba en la dirección correcta, si los focos de las torres de observación captaban el más mínimo movimiento, todo terminaría allí. Las ametralladoras pesadas los convertirían en papilla antes de que pudieran dar 3 pasos. Keller no cerró los ojos. Los mantuvo fijos en la línea de trincheras, viendo figuras moviéndose, viendo armas posicionarse, viendo la muerte prepararse. Y esperó. Contó los segundos a 20 en 30. 40. La bengala comenzó a desvanecerse, la luz se apagó gradualmente, las sombras volvieron a envolver el mundo. Y cuando la oscuridad finalmente regresó por completo, Keller susurró la orden más dura de su vida: continúen. Les tomó 40 minutos cruzar esos 3 kilómetros. 40 minutos que parecieron 40 años. Cuando finalmente llegaron a la línea de árboles del otro lado, Keller revisó a sus hombres. ¿Todos vivos? Todos de una pieza. Klaus estaba pálido por la pérdida de sangre, pero aún de pie. Friedrich temblaba incontrolablemente, pero sostenía su arma con firmeza. Los demás estaban en shock, incapaces de creer que lo habían logrado, pero no había tiempo para celebraciones. El segundo grupo seguía cruzando. Y entonces, como si el universo decidiera que habían tenido demasiada suerte, el sonido de disparos atravesó la noche. Ametralladoras soviéticas abriendo fuego, gritos en alemán, explosiones de granadas. El segundo grupo había sido detectado. Keller no pensó, simplemente actuó. Gritó a sus hombres que abrieran fuego contra las posiciones soviéticas, para crear confusión, para dar a los demás la oportunidad de ponerse a cubierto. Los cañones alemanes escupieron fuego y muerte hacia las trincheras enemigas. Los soviéticos, sorprendidos por el ataque en sus flancos, abrieron fuego. La mitad de las ametralladoras se giraron para enfrentar la nueva amenaza. Y en esos preciosos segundos de confusión, 4 hombres del segundo grupo lograron correr. Correr como nunca antes lo habían hecho. Correr con balas rasgando el aire a su alrededor, con explosiones que levantaban nieve y tierra, con la muerte persiguiéndolos a cada paso. 3. Llegaron a la línea de árboles. El cuarto, un joven soldado llamado Hans, que había hablado de su hermana antes, cayó a 5 metros de la zona segura. Cayó y no se levantó. No gritó. Simplemente cayó como una marioneta con los hilos cortados. Friedrich empezó a volver a por él en Keller, lo agarró del brazo con fuerza brutal. Se ha ido. Friedrich intentó soltarse. Sigue moviéndose. Keller lo apretó con más fuerza, clavándole los dedos hasta hacerle daño. Se ha ido. Y si regresas, tú también lo harás. Y entonces todo esto no habrá significado nada. Friedrich miró a Keller con ojos que ardían de odio y desesperación. Pero finalmente cedió. Finalmente comprendió. Finalmente aceptó la verdad más cruel de la guerra, que a veces salvar a todos significa abandonar a algunos. Se arrastraron, dejando atrás a Hans, dejando sus últimos alientos a la nieve y al silencio, cargando con otro peso del que nunca podrían desprenderse. Ahora eran 12. 12 hombres heridos, exhaustos y traumatizados, pero aún con vida, seguían avanzando. Keller volvió a consultar el mapa a la luz filtrada de una linterna cubierta con tela roja.
El grupo rodeado estaba cerca, muy cerca, quizás a 1000 metros, quizás menos. Pero entre ellos y su objetivo se alzaba un último obstáculo, una posición soviética fortificada con al menos 30 hombres, ametralladoras pesadas, morteros y probablemente un tanque ligero. Era imposible pasar desapercibidos. Era imposible atacar de frente. Era imposible flanquear sin perder tiempo que no tenían. Así que Keller hizo lo que siempre hacía ante lo imposible. Buscó la tercera opción que nadie más veía. Había un arroyo congelado que corría junto a la posición soviética. Estrecho, cubierto de hielo fino, oculto por la vegetación baja. Si pudieran arrastrarse por el lecho, usando el hielo y la vegetación como cobertura, tal vez, solo tal vez, podrían pasar desapercibidos. Era arriesgado. El hielo podría romperse y hacer ruido. La vegetación podría no ser lo suficientemente densa. Los soviéticos podrían tener centinelas apostados allí mismo. Pero era la única posibilidad. Keller miró a sus hombres. Vio el agotamiento absoluto en cada rostro, la incredulidad de que aún estuvieran vivos, la duda de que pudieran dar un paso más. Y entonces vio algo más. Vio determinación. Vio esa pequeña y tenaz llama que se niega a apagarse, incluso cuando todo el mundo intenta sofocarla. Vio hombres que habían decidido que si iban a morir, morirían intentando hacer algo que importara. Bajaron al arroyo uno a uno. El agua congelada bajo el fino hielo crujió suavemente, un sonido que hacía latir el corazón de todos. Keller los guió de nuevo, probando cada paso antes de apoyarlo con todo el peso, moviéndose con la paciencia de quien sabe que la prisa ahora significa una muerte segura. Tras él, 12 hombres hicieron lo mismo. Una silenciosa hilera de sombras que se arrastraba por el mundo de los muertos hacia los casi muertos que esperaban ser rescatados. Sobre ellos, a solo 20 metros de distancia, los soldados soviéticos charlaban, fumaban, se quejaban del frío, tan cerca que era posible oír cada palabra, cada risa, cada suspiro. Tan cerca que si alguno de ellos miraba hacia abajo en el momento menos oportuno, todo habría terminado. El tiempo había perdido su sentido. Solo existía el siguiente metro, el siguiente paso silencioso, el siguiente latido que intentaba no estallarle en el pecho. Keller sintió el hielo quemarle a través de los guantes. Sintió su rodilla sangrar a través de su uniforme desgarrado. Sintió cada músculo gritar por un descanso que no podía darle. Pero continuó, porque detrás de él había 11 hombres que confiaban en que sabía lo que hacía, aunque él mismo ya no estuviera seguro. Y más adelante, en algún lugar de esa oscuridad absoluta, 340 soldados aguardaban un milagro que ya habían dejado de esperar. Tardaron 2 horas en recorrer 300 metros por el lecho del arroyo. 2 horas de tortura silenciosa, de terror contenido, de muerte pospuesta por pura fuerza de voluntad. Cuando finalmente emergieron al otro lado, más allá de la posición soviética fortificada, Keller tuvo que sujetar a Klaus del brazo porque el soldado simplemente se desplomó. Sus piernas se negaron a sostenerlo. Friedrich vomitó en silencio, su estómago rechazando el estrés acumulado. Otro soldado, Werner, sangraba por ambas manos donde el hielo le había cortado la piel, pero estaban al otro lado. Lo habían logrado. Habían hecho lo imposible una vez más. Y ahora, por primera vez, desde que comenzaron este viaje suicida, su objetivo estaba a la vista. El perímetro defensivo de los soldados rodeados era patético. Unas pocas trincheras poco profundas excavadas en el suelo helado, troncos apilados para cubrirse, algunos agujeros de bala convertidos en posiciones de tiro. Keller contó unos 50 hombres, aún en condiciones de portar armas. El resto estaban dispersos en grupos más pequeños, demasiado heridos para luchar, demasiado débiles para moverse, simplemente esperando el fin que sabían que estaba cerca. Ya no se oían ruidos de batalla, solo el silencio, roto ocasionalmente por gemidos bajos, toses húmedas, el crujido de alguien recargando un arma con los dedos congelados. Olía a gangrena, a infección, a cuerpos que ya habían empezado a morir antes de que sus almas los abandonaran por completo. Keller indicó su aproximación usando el viejo código, una secuencia de sonidos específicos que identificaría a sus hombres como alemanes y no como un ataque soviético más. Hubo movimiento en las trincheras en armas, apuntando. Voces bajas y suspicaces
exigiendo identificación. Y entonces, cuando Keller respondió con su nombre y posición, hubo algo inesperado. Hubo llanto, hombres adultos cuchidos, soldados, Jigehao, comenzaron a llorar abiertamente porque alguien había llegado, porque no los habían abandonado, porque por primera vez en días, quizás semanas, no estaban completamente solos, esperando la muerte. El comandante del grupo rodeado era un teniente llamado Steiner, un hombre que aparentaba 60 años, pero probablemente tenía 30. Tenía los ojos hundidos, rodeados de ojeras tan profundas que parecían agujeros. Le temblaban las manos constantemente. Cuando estrechó la mano de Keller, fue como estrecharle la mano a un fantasma. No lo creí cuando escuché tu transmisión. Pensé que era una alucinación. Todos estamos alucinando ahora. El hambre, la causa. El frío, la causa. La certeza de la muerte, la causa. Su voz era ronca, quebrada. ¿Cómo llegaron aquí? ¿Cómo atravesaron las líneas soviéticas? Keller no respondió de inmediato. Simplemente miró a su alrededor, vio la magnitud de la destrucción, vio hombres reducidos a esqueletos vestidos con uniformes, vio heridas expuestas al frío sin vendas, vio ojos que habían dejado de procesar el horror porque el horror se había vuelto normal. Eso no importa ahora. Lo que importa es sacarlos de aquí. Steiner se rió. Fue un sonido horrible, como si un cristal se rompiera dentro de su pecho. Sacarnos. Mayor, no tenemos municiones, no tenemos medicinas. Tenemos 190 heridos que no pueden caminar. Los soviéticos nos rodean por todos lados. Solo no atacan porque esperan a que muramos de hambre primero. Así es más económico. Menos bajas para ellos. Señaló el campo, más allá de las trincheras. ¿Ves esos montones de nieve de ahí? Esos no son montones de nieve. Son nuestros muertos. 150 hombres que empezaron congelados y terminaron así. Y otros 50, aún sin enterrar, porque el suelo está demasiado duro y nosotros demasiado débiles. Así que dígame, mayor, ¿cómo planea exactamente sacarnos a todos de aquí? Keller no tenía respuesta. No tenía un plan, solo tenía la terca convicción de que no podía simplemente dejarlos. Pero al mirar a su alrededor, al ver la cruda y cruel realidad de la situación, empezó a comprender que tal vez solo había venido para morir junto a ellos, que tal vez lo único que su misión lograría sería añadir 12 cuerpos más a la pila. Friedrich se sentó pesadamente sobre un tronco caído, con la cabeza entre las manos. Klaus revisó su munición y se dio cuenta de que le quedaban exactamente 17 balas. Werner simplemente contempló el cielo nocturno, las estrellas frías e indiferentes, y susurró algo sobre su madre. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Uno de los soldados rodeados, un joven con una pierna amputada por debajo de la rodilla, se arrastró hacia Keller. Sus ojos aún reflejaban vida, aún ardían. Mayor Anay. Una manera. Los soviéticos instalaron un depósito de suministros a 2 kilómetros de aquí. Municiones, alimentos, combustible, medicinas y 2 camiones. Enviamos patrullas de reconocimiento antes de que nos rodearan. El depósito está vigilado, pero no demasiado. Quizás 15 hombres. Si pudiéramos tomar ese depósito, tendríamos todo lo que necesitamos. Municiones para combatir, camiones para transportar a los heridos, alimentos para recuperar fuerzas. Steiner lo interrumpió de inmediato. Es una locura. No tenemos suficientes hombres para atacar nada. A Penthouse, podemos defendernos. Keller miró al soldado de la pierna amputada. Vio esperanza en él, una esperanza desesperada. Probablemente equivocada, pero esperanza al fin y al cabo. Y entonces miró a sus hombres. Friedrich había levantado la cabeza. Klaus volvió a comprobar su arma. Werner ya no miraba las estrellas, sino a Keller, que esperaba órdenes. Estaban exhaustos, estaban heridos, habían superado cualquier límite razonable de resistencia humana, pero estaban listos, porque habían llegado tan lejos que dar marcha atrás, sin intentarlo todo, sería traicionar cada paso, cada decisión, cada momento de terror que habían soportado para llegar allí. ¿Cuántos hombres le quedan para luchar?, preguntó Keller a Steiner. El teniente hizo los cálculos mentalmente. En quizás 20, quizás 25, si contamos a los heridos que aún pueden empuñar un arma.
Keller asintió. Entonces, tenemos 37 hombres, en total, suficientes. Steiner lo miró como si se hubiera vuelto loco. ¿Suficientes para qué? ¿Para un atentado suicida? ¿Para morir intentando algo imposible en lugar de morir aquí? Keller sonrió. Era una sonrisa pequeña y triste. Teniente, guíe a 12 hombres a través de las líneas enemigas, a través de un campo abierto bajo reflectores, a través de un arroyo helado a 20 metros de una posición fortificada. Hoy hicimos 7 cosas imposibles. Una octava no cambiará la situación. Reunieron a los que aún podían luchar. Era una visión que le rompería el corazón a cualquiera. Hombres con grilletes como vendas, hombres que portaban rifles con bayonetas porque no tenían suficiente munición para desperdiciar, hombres que temblaban tanto de frío que apenas podían mantenerse en pie. Pero en cada uno de sus ojos había algo que la guerra no había logrado matar. No era valentía en el sentido convencional, era algo más profundo. Era la negativa absoluta a morir pasivamente. Era la necesidad humana fundamental de actuar, de intentarlo, de hacer algo incluso cuando todo parece perdido. Keller miró esos rostros y comprendió por qué la humanidad sobrevive. No porque sea fuerte, no porque sea inteligente, sino porque es demasiado terca para aceptar lo inevitable. Se dividieron en 3 grupos. Keller lideraría el asalto frontal con 15 hombres. Friedrich comandaría un grupo de 10, flanqueando por la izquierda. Steiner lideraría a los 12 restantes por la derecha. No contaban con mapas detallados, no contaban con reconocimiento reciente, carecían del equipo adecuado, solo contaban con la descripción de un soldado con una pierna amputada y la determinación suicida de hombres que ya habían decidido que preferían morir intentándolo que esperar a que llegara la muerte. Partirían en 1 hora. Tiempo suficiente para revisar las armas, distribuir la poca munición que tenían y hacer las paces con el Dios en el que aún creían. Keller se sentó solo unos minutos. Sacó una fotografía amarillenta y rota de su bolsillo. Su esposa, su hijo, rostros que no había visto en 3 años. Rostros que tal vez nunca volvería a ver. Ella sonreía en la foto. El niño sostenía un perro de juguete. Parecía de otro mundo, de una realidad donde las guerras eran historias de libros y no sangre congelada sobre la nieve. Guardó la foto con cuidado, porque sabía que si la miraba demasiado tiempo, perdería la capacidad de hacer lo que necesitaba hacer. Perdería la capacidad de ordenar a los hombres que mataran. Perdería la capacidad de seguir siendo lo que la guerra lo había convertido. La marcha hacia el depósito soviético fue silenciosa como una procesión fúnebre. 37 sombras moviéndose en la noche, cada una con un peso insoportable para cualquier ser humano. Keller sentía cada paso resonar en su conciencia. Cada hombre tras él era una vida de la que ahora era responsable. Cada decisión que tomara decidiría quién viviría y quién moriría. Y en el fondo, en la parte de su alma que intentaba silenciar, una voz susurraba que los estaba guiando a todos hacia la muerte. Que esto era una locura, que un comandante sensato habría encontrado otra salida, pero silenció esa voz como tantas otras veces, porque el sentido común no salvaba vidas cuando la locura era la única opción. El depósito apareció entre los árboles como un rayo de luz en la oscuridad. 3 barracones de madera, 2 camiones estacionados, un generador zumbando suavemente, fogatas donde los guardias se calentaban. Keller contó 14 soldados soviéticos visibles. Probablemente había más dentro del barracón. Probablemente había centinelas que no podía ver. Probablemente había 100 razones por las que esto no funcionaría. Les hizo una señal a Friedrich y Steiner. 3 minutos. En 3 minutos, los 3 grupos atacarían simultáneamente. 3 minutos para rezar. 3 minutos para despedirse en silencio de todo lo que dejarían atrás. 3 minutos antes de descubrir si habían tomado la decisión correcta o si simplemente habían optado por una muerte más violenta. El ataque fue un caos absoluto. Explosiones de granadas iluminando la noche. Gritos en ruso y alemán fusionándose en un solo grito de guerra y terror. Balas desgarrando madera y carne indiscriminadamente. Keller corrió hacia adelante, disparando, recargando, disparando de nuevo, su cerebro apagando todo, excepto el instinto y el entrenamiento. Vio a Friedrich caer,
levantarse, seguir avanzando con sangre goteando de su hombro. Vio a Klaus enfrentarse a un soviético en combate cuerpo a cuerpo, bayonetas cruzadas. Dos hombres de diferentes países decidiendo quién sobreviviría mediante la fuerza bruta. Vio a Steiner recibir un impacto en la pierna, pero seguir disparando de rodillas porque detenerse significaba la muerte para todos. Vio suceder lo imposible. Vio a hombres medio muertos luchando con la furia de los completamente vivos. Vio la desesperación transformada en un arma más poderosa que cualquier rifle. Duró 8 minutos. 8 minutos de intenso infierno. Cuando finalmente sonó el último disparo y volvió el silencio, 12 soviéticos estaban muertos. 2 habían huido al bosque. Y de los 37 alemanes, 29 seguían en pie. 8 habían caído. 8 hombres que lo habían dado todo, que habían elegido luchar en lugar de esperar, que habían transformado una derrota segura en una victoria improbable, a costa de todo lo que eran. Keller caminó entre los cadáveres, cerró los ojos que encontró abiertos, murmuró nombres cuando los reconoció. Friedrich estaba sentado apoyado en un camión, apretando un trapo contra la herida de su hombro. Lo logramos. Mayo R, de verdad que lo logramos. El cuartel estaba lleno. Cajas de munición, latas de comida, bidones de combustible, vendajes y medicinas. Y los 2 camiones seguían en marcha. Tenían suficiente combustible para unos 50 kilómetros, tal vez 60 con suerte. Keller hizo los cálculos. 50 kilómetros los dejarían más allá de las líneas soviéticas. Los dejaría en territorio aún disputado, pero menos peligroso. Los acercaría lo suficiente a las posiciones alemanas como para tener una posibilidad de ponerse a salvo. Era una posibilidad remota, pero infinitamente mayor que la que tenían hacía una hora. Cargaron los camiones con todo lo que pudieron, municiones, comida, medicinas, y luego se apresuraron a regresar a buscar a los heridos que habían dejado en las trincheras. Fueron necesarios 3 viajes. 3 viajes de puro terror, porque en cualquier momento podían llegar refuerzos soviéticos, pero no llegaron. El destino, que había sido tan cruel durante tanto tiempo, les concedió esta única merced. Cuando finalmente los 321 supervivientes estaban en los camiones, hacinados como ganado, con los heridos gimiendo con cada sacudida, Keller miró hacia atrás una última vez. Vio el bosque donde tantos habían muerto. Vio la nieve teñida de rojo. Vio el monumento involuntario a la capacidad de la humanidad para soportar lo insoportable. El viaje de regreso fue una pesadilla diferente. Carreteras destruidas, puentes rotos, camiones sobrecargados que amenazaban con averiarse a cada kilómetro. Se detuvieron 2 veces cuando las patrullas soviéticas se acercaron demasiado, ocultando los vehículos en la espesura del bosque, rezando para no ser descubiertos. La segunda vez, uno de los heridos graves comenzó a gritar de dolor. Steiner tuvo que taparse la boca con la mano, susurrar disculpas mientras ahogaba los gritos, hacer algo terrible para salvar a todos los demás. El hombre murió así. Murió silenciado por un amigo. Murió a menos de 20 kilómetros de un lugar seguro. Murió sin saber que había sobrevivido a lo imposible solo para ser derrotado al final. Cruzaron las líneas alemanas al amanecer del tercer día. Los centinelas alemanes contemplaron con incredulidad los 2 camiones que emergían de la niebla matutina como fantasmas materializados. Apuntaron sus armas hasta que reconocieron los uniformes, hasta que oyeron voces en alemán, hasta que comprendieron que no se trataba de un ataque, sino de un milagro. 321 hombres que deberían haber muerto, que según todos los informes oficiales, ya estaban muertos, que de alguna manera habían encontrado la manera de volver del infierno. Keller bajó del camión, con las piernas apenas sosteniéndolo. Su uniforme estaba roto, manchado de barro, y la sangre seca de al menos una docena de personas. Su rostro estaba gris por el agotamiento, pero sus ojos aún le ardían. Friedrich estaba de pie junto a él, con el brazo vendado apresuradamente, sonriendo torcidamente. Klaus tropezó, pero recuperó el equilibrio, negándose a caer ahora que por fin estaban a salvo. Werner simplemente se arrodilló en el suelo y besó la tierra como si fuera tierra sagrada. El oficial al mando se acercó,
confundido e impresionado a partes iguales. Mayor Keller, recibimos informes de que desertó, de que llevó hombres a una misión no autorizada. Hay órdenes de arresto y juicio militar. Para usted, Keller lo miró con ojos que habían visto cosas que este oficial jamás podría comprender. Entiendo. Arrésteme entonces. Pero primero, ocúpese de estos hombres. Necesitan médicos Komidao. Awau Pote y Volcamason, ocúpese de ellos primero. Luego puede arrestarme. Luego puede juzgarme. Luego puede ejecutarme si quiere. Pero ocúpese de ellos primero. El oficial miró los camiones. Vio hombres reducidos a esqueletos. Vio heridas que deberían haberlos matado días atrás. Vio en cada uno de sus ojos la marca indeleble de quienes habían cruzado el Valle de la Muerte y emergieron transformados. Y entonces, lentamente, bajó la mano que había extendido para arrestar a Keller. Saludó. Sí, Mayor, nos encargaremos de ellos primero. En los días siguientes, la historia se difundió. La historia de 13 hombres que cruzaron las líneas enemigas, que se negaron a aceptar el sacrificio de 300 soldados, que hicieron 7 cosas imposibles y luego una octava. La historia cambiaba con cada recuento. Algunos decían que eran 15 hombres, no 13. Otros decían que habían salvado a 500, no a 300. La verdad, como siempre en la guerra, se disolvió ante el mito y la necesidad de héroes. Pero en el fondo de todas las versiones se encontraba lo mismo: hombres comunes haciendo cosas extraordinarias, no porque fueran especiales, sino porque se negaban a aceptar que no lo eran. Keller nunca fue arrestado, nunca fue juzgado. Alguien en las altas esferas del mando decidió que un hombre que acababa de salvar a más de 300 soldados probablemente no debería ser ejecutado. Le dieron una medalla, le dieron un ascenso, le dieron todo menos lo que realmente querían: permiso para olvidar, porque los rostros lo atormentaban. Hans, cayendo a 5 metros de la seguridad. El hombre que murió asfixiado por la bondad. Los 8 que cayeron atacando el depósito. Todos los que no regresaron. Todas las decisiones que tuvo que tomar sobre quién viviría y quién moriría. La guerra continúa, como suelen ser las guerras, devorando ciudades y sueños con un apetito insaciable. Los hombres que Keller salvó fueron reasignados a otras unidades. Más batallas, más muertes pospuestas. Friedrich perdió el brazo por una infección 3 semanas después. Klaus murió por la artillería un mes después del rescate. Werner desapareció en algún lugar cerca de Berlín cuando todo estaba perdido. Steiner sobrevivió a la guerra, pero nunca regresó a casa. Eligió caminar hacia el este hasta que simplemente se desvaneció en la inmensidad rusa. Cada uno llevaba consigo fragmentos de aquellos días, recuerdos que nunca podrían compartir plenamente con quienes no estaban allí. Cicatrices invisibles que duelen más que cualquier herida física. Keller sobrevivió al menos físicamente. Regresó a casa en 1946, con su esposa, que apenas lo reconoció, y con su hijo, que había olvidado su rostro. Intentó reconstruir una vida normal. Intentó ser el hombre que solía ser, pero descubrió que ese hombre había muerto en algún momento, entre el momento en que decidió realizar el rescate imposible y el momento en que cruzó de vuelta a las líneas alemanas. En su lugar, había alguien diferente, alguien que sabía demasiado sobre lo que los humanos son capaces de hacerse unos a otros, y sobre lo que son capaces de hacer los unos por los otros. Décadas después, con el pelo completamente blanco y las manos temblorosas por la edad, Keller recibió una carta. Era de un hombre al que al principio no reconoció, pero al leerla, los recuerdos lo inundaron. Era uno de los soldados que había rescatado, uno de los 321. La carta era sencilla. Decía: Mayor, ahora tengo nietos en 3. Existen porque usted decidió que valía la pena salvar a algunos hombres, incluso cuando todos decían que era imposible. No sé si eso compensa todo lo que vio, todo lo que hizo, pero quería que supiera que su decisión resonó a través del tiempo, que se multiplicó en vidas que nunca habrían existido. Gracias, no parece suficiente, pero es todo lo que tengo. Keller leyó la carta 3 veces. Luego la dobló con cuidado y la guardó en el mismo cajón donde guardaba una fotografía amarillenta de su familia. Y por primera vez, en décadas,
Se permitió creer que quizás, solo quizás, las decisiones que había tomado en aquellos terribles días de 1944 habían significado algo, que la carga que soportaba tenía un propósito, que en el gran cálculo moral del universo, salvar a 321 a costa de 12 no era solo matemática, sino redención. La nieve aún cae en Estonia. Cubre los campos donde los hombres lucharon y murieron. Cubre los bosques donde se tomaron decisiones imposibles. Cubre las trincheras abandonadas y los depósitos destruidos. Y bajo esa nieve, invisible pero imborrable, permanece el recuerdo de que cuando todo parecía perdido, cuando la lógica dictaba la rendición y la sabiduría aconsejaba el abandono, 13 hombres eligieron diferente. Eligieron lo imposible y demostraron que a veces, solo a veces, lo imposible vuelve a elegir. Acabas de presenciar cómo lo imposible se hacía realidad. 13 hombres contra un ejército. 321 se salvaron cuando todos se daban por perdidos. Dale me gusta a este video. Cada me gusta no solo ayuda al canal a crecer, sino que también mantiene vivas estas historias que el mundo intenta olvidar. Es tu forma de demostrar que la valentía sigue siendo importante. Baja a los comentarios y dime, ¿habrías cruzado esa línea sabiendo que quizás nunca volverías? Leo cada palabra que escribes. Cada reflexión transforma este espacio en una comunidad de personas que valoran la verdadera historia. Comprueba si estás suscrito al canal. Cada semana les traigo historias épicas como esta. Batallas olvidadas en héroes anónimos. Momentos que lo cambiaron todo. Ahora se reproduce otro video en la pantalla. Otro viaje imposible. Otro momento en el que seres humanos comunes lograron lo extraordinario. Haz clic y déjate llevar por otra historia épica. Estas narraciones existen para recordarnos que incluso en la oscuridad total, hubo quienes eligieron la luz. Nos vemos en la próxima historia. Gracias por ser parte de este viaje.